Darren Holt, el nuevo vicepresidente de operaciones, llevaba menos de 8 semanas en el trabajo, pero ya caminaba como si fuera el centro del universo. Esa mañana, vestía un traje tan caro como su arrogancia. Su voz siempre parecía resonar más de lo que cualquiera necesitaba, y me miraba con hostilidad. Eran exactamente las 9:12 de la mañana cuando sus dedos empujaron un papel doblado hacia mí. Lo deslizó sobre la mesa de conferencias como si me estuviera entregando las llaves del reino. No lo era. El número impreso en negritas al fondo era 50. No por semana, no por mes. $50 al año. 16 años de mi vida reducidos al precio de una cena mediocre. 16 años de despliegues a medianoche. Fines de semana perdidos. Rollbacks de emergencia que salvaron millones. 2 viajes al hospital por dolor en el pecho relacionado con el estrés. Todo eso valía $50 para ellos. Miré el papel como si tal vez le faltara un dígito, como si fuera un error de impresión. Pero no lo era. Darren me observaba con esa sonrisa de vendedor que cree que acaba de regalarte un auto. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos sobre su pecho ancho y dijo con suficiencia: «Estamos siendo justos con todos, Sauri. Este es el ajuste estándar». La palabra justo me golpeó como una bofetada. Mis últimos 3 despliegues de integración habían evitado que la plataforma logística colapsara bajo auditorías federales. Había sostenido ese sistema con código, cafeína y pura voluntad, mientras ejecutivos como Darren cobraban sus bonos, y ahora se suponía que debía asentir con gratitud ante 50 míseros dólares. Levanté una ceja. «Esto es definitivo». Darren sonrió más amplio, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Mira, si no estás contenta, la puerta está allí». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del sistema de ventilación. Mi pulso debería haberse acelerado, pero no lo hizo. Se estabilizó, el aire se afiló. Cada detalle se bloqueó en foco. El brillo de la lámpara de metal cepillado sobre nosotros. La marca en la pared de vidrio donde una silla había golpeado la semana pasada. El reflejo de Darren sonriendo con arrogancia. No discutí, no supliqué, no le arrojé el contrato a la cara aunque la tentación ardía en mis manos. En cambio, deslicé el papel de vuelta hacia él. Me puse de pie, ajusté mi blazer, y dije con voz tranquila: «Entendido». Por una fracción de segundo vi confusión cruzar su rostro, rápidamente reemplazada por esa inclinación arrogante de los labios. Pensó que había ganado. Pensó que esto era el clímax. Pero Darren Holt acababa de cometer el error más caro de su carrera, y ni siquiera lo sabía todavía. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Mis tacones golpeaban el piso pulido en pasos rápidos y deliberados. Un sonido que resonaba como el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva. No era rabia lo que me impulsaba hacia adelante. Era cálculo puro. Darren creía que había despedido peso muerto. Lo que realmente había hecho era cortar el último hilo que sostenía su brillante imperio. Y yo había terminado de sostenerlo. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic. Y el peso de 16 años se redujo a ese sonido. En mi escritorio, comencé el ritual. Sin lágrimas, sin pánico. Solo movimientos mecánicos. La foto enmarcada de la graduación de mi sobrina. La taza de viaje de una conferencia donde me habían pedido presentar sobre integración escalable. Una pila de notas adhesivas con fragmentos de código garabateados a las 2 de la mañana, pieza por pieza. Los artefactos de una vida dentro de estas paredes se deslizaron en una caja de cartón que Recursos Humanos después fingiría que era dignidad. La gente miraba, por supuesto, siempre miran, algunos con curiosidad, otros con simpatía silenciosa, y otros más con alivio de que no fuera su turno. Los ojos se desviaban cuando los encontraba. De la misma manera que los conductores fingen no ver un auto varado al costado de la carretera. Un ingeniero junior le susurró a otro. No pudo adaptarse. Mantuve mi expresión suave, pero cada sílaba aterrizó como un martillo. Ellos no veían que la única razón por la que aún tenían empleos era porque yo me había adaptado una y otra vez.
construyendo puentes entre sistemas que habrían colapsado hace años. Recursos Humanos llegó 20 minutos después con un paquete en mano, ansiosos por guiarme a través de su coreografía ensayada. Necesitamos tu gafete, tu laptop, tus llaves. La voz pertenecía a una mujer que había visto 100 veces pero con la que nunca había hablado fuera de reuniones de cumplimiento. Recitaba la lista de verificación como si fuera una canción de cuna, distante y casi aburrida. Le entregué cada artículo sin resistencia. La laptop aún estaba conectada. La ventana de Slack aún abierta. Los diagramas de arquitectura sin guardar en una carpeta compartida. Nadie hizo preguntas. Nadie verificó 2 veces. Mientras la representante de RAT me escoltaba a la salida, Darren paseaba por el área de trabajo como un hombre que acababa de matar un dragón. Habló en voz alta a un grupo de desarrolladores. Peso muerto eliminado. Es hora de ser más ágiles, más rápidos, más eficientes. Algunos asintieron por miedo, otros porque estar de acuerdo era más fácil que pensar. Llegué al vestíbulo. Me detuve el tiempo suficiente para echar un último vistazo al enorme display de servidores montado en la pared. Luces verdes parpadeaban en filas ordenadas, constantes y leales. Yo había construido ese display. Había nombrado esos nodos. Uno de ellos, Kissy, parpadeó amarillo por un segundo antes de volver a verde, casi como si supiera lo que venía. Cuando la puerta de vidrio se cerró detrás de mí, no llevaba nada más que una caja, una nota de renuncia limpia en el sistema, y el tipo de silencio que lleva su propio peso. Darren pensó que me había humillado. RH pensó que me habían dado de baja. La verdad era más simple. Acababan de cortarse a sí mismos de la única persona que sostenía el pulso de una plataforma de 67 millones. Y yo no necesitaba mover un dedo. Solo tenía que esperar. Meses atrás, había estado en una sala de evaluación de riesgos estrecha con un proyector zumbando detrás de mí. Guiaba a los ejecutivos a través de diapositivas que apenas miraban. El título había sido contundente, casi confrontacional. Punto único de falla. Núcleo de licencias. Les advertí. Les mostré cómo las credenciales estaban centralizadas bajo mi acceso root, cómo cada script de respaldo se ramificaba a través de una cadena que dependía de mis dispositivos de autenticación dual. Expliqué por qué la redundancia tenía que distribuirse entre equipos, por qué el latido del corazón necesitaba más de un propietario. Darren no estaba en esa reunión. Todavía no se había unido. Pero el viejo teteo sí estuvo. Hizo clic en su bolígrafo, revisó su reloj y finalmente dijo: revisaremos esto después del lanzamiento. Después del lanzamiento nunca llegó. Las diapositivas fueron archivadas en una carpeta olvidada de SharePoint, etiquetada como baja prioridad. Ahora caminando por la plaza con mi caja de cartón, bajo el brazo, casi podía escuchar sus voces descartándome. No tenemos presupuesto para eso ahora mismo. Es estable, ¿no? Lo arreglaremos después. Después nunca llega en empresas como esta. Después es el ataúd que construyes mientras finges ahorrar dinero. Dentro de la oficina, Darren probablemente todavía estaba disfrutando el subidón de haberme despedido. Lo llamaría optimización. Diría que el equipo podría moverse más rápido sin desorden heredado. Pero la integración no era desorden. Era oxígeno, y la ironía era brutal. Acababa de cortar su propio suministro de aire. No tomó mucho tiempo para que las primeras grietas aparecieran. Para el jueves por la noche, menos de 3 días después de que salí, un cliente canadiense marcó un retraso extraño en el inicio de sesión. Nada catastrófico, solo unos segundos extra colgados en la pantalla de autenticación. Los agentes de soporte siguieron su guión. Borra tu caché, desactiva las extensiones del navegador, intenta en modo incógnito. El cliente obedeció. El error persistió. El ticket escaló. En el chat interno, un ingeniero junior lo etiquetó como baja prioridad y siguió adelante. Para el viernes por la mañana, el humo se estaba extendiendo. 15 tickets se habían acumulado durante la noche, dispersos en diferentes zonas horarias. Errores de tiempo de espera, sincronizaciones de facturas, marcas de tiempo faltantes, un fallo en el tablero de análisis,
donde los números simplemente no se renderizaban. A primera vista nada parecía relacionado. Así es como estas fallas se esconden, como hilos sueltos en un suéter, inofensivos hasta que alguien sigue tirando. El canal de DevOps se iluminó con teorías. Algunos culparon a la actualización reciente del proveedor guardiancista, otros murmuraron sobre propagación de DNS o un problema de AWS. La explicación favorita de Darren, por supuesto, fue dolores de crecimiento. Incluso lo dijo en voz alta en la reunión matutina, bebiendo de una taza que decía Hasselharder. No catastroficemos, les dijo. Estas cosas se resuelven solas. No lo hacen. Los sistemas no se resuelven solos. Se pudren desde adentro hasta que alguien nota el olor. Para el mediodía, clientes en Europa comenzaron a reportar expiraciones de licencia con fechas incorrectas, forzando a los usuarios a salir a mitad de sesión. Un socio SaaS publicó educadamente en LinkedIn, etiquetando a la empresa: ¿alguien más experimenta tiempo de inactividad inesperado? Esa publicación fue como la primera bengala disparada al cielo nocturno, sutil, pero imposible de ignorar. Mientras tanto, un nuevo pasante tropezó con algo en los archivos. Un directorio etiquetado if OLED. Dentro había un script marcado L-Control-Sys. Última modificación. Yo, hace meses, dejó un mensaje en el hilo de soporte. ¿Alguien sabe qué es esto? La sala quedó en silencio. Las respuestas gotearon. Probablemente basura heredada. Bórralo si no está documentado. Nadie se atrevió a admitir que no entendían el archivo. Nadie me preguntó, porque, por supuesto, yo ya no estaba. Y así la granada quedó intacta. Pin a medio sacar, esperando que la gravedad terminara el trabajo. Les había advertido por escrito. En reuniones. En evaluaciones de riesgo resaltadas en rojo. Pero las advertencias no significan nada para personas que creen que el silencio es igual a seguridad. Darren paseó por el área de trabajo esa tarde, mostrando sus dientes y diciéndole al equipo que mantuviera el impulso. No notó el humo enroscándose bajo la puerta. El lunes amaneció como un frente de tormenta que nadie quería ver venir. A las 8:06 am, las primeras alarmas gritaron a través de los canales de soporte. Un cliente de salud en Massachusetts se reportó que su tablero de análisis se negaba a cargar. 10 minutos después, 5 reportes más aterrizaron desde toda la costa este. Usuarios bloqueados. Suscripciones fallando en validar. Tableros atascados en bucles de carga infinitos. Para las 8:23 am, el pánico se extendió hacia el oeste. Una firma logística en Illinois registró una falla crítica. Ninguno de sus supervisores regionales podía autenticarse. Las operaciones se detuvieron. Los camiones quedaron inactivos. Para las 8:40 am, toda la costa oeste se unía al coro. El sistema no estaba retrasado. Estaba muerto. Los teléfonos se iluminaron como un árbol de Navidad conectado a dinamita. Los centros de llamadas inundados con clientes furiosos. Soporte de nivel 1 ahogándose en quejas. Cada script que intentaron, borrar caché, restablecer contraseñas, reinicios, volvió vacío. Los agentes de nivel 2 no podían acceder a los registros porque el servicio de licencias en sí estaba fuera de línea. Incluso el cel de anulación de emergencia, el llamado failsafe de la compañía, escupía errores, acceso denegado. En la sala de guerra, Darren Hall estaba al frente como un hombre tratando de dirigir una orquesta sin instrumento. Todos, solo respiren, les dijo a los ingenieros, sudor brillando bajo las luces fluorescentes. Esto es claramente un problema de backend. Dev solo necesita aislar el punto de falla. Estas cosas pasan, pero estas cosas no solo pasaban. No a esta escala. Alguien finalmente hizo la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Dónde está Rebecca, la CTO? La respuesta vino con una mueca. Está en un retiro de bienestar en Sedona. Sin teléfono hasta el miércoles. Sin delegado de respaldo. Sin cadena de mando. Solo silencio. Para las 9 la sala de guerra estaba llena hasta las paredes. Los monitores mostraban pantallas de error como lápidas. Los ingenieros golpeaban teclados. Su código rechazado en cada turno. Tokens expirados.
nodos de respaldo que se negaban a iniciar, incluso el sistema de alerta interno, diseñado para hacer ping a los equipos en emergencias, había fallado porque estaba encadenado al mismo módulo de infraestructura que yo había construido 5 años antes. Del lado del cliente, la ira se volvió pública. Capturas de pantalla de tableros en blanco aparecieron en Twitter, LinkedIn, incluso Reddit. Un socio empresarial publicó: falla catastrófica del proveedor. Clientes, tengan cuidado. Las palabras ardieron más caliente que cualquier mensaje de error. Mientras tanto, Darren seguía repitiendo su mantra: no catastroficemos. Su voz se quebraba cada vez, pero se aferraba a la frase como un dispositivo de flotación en aguas abiertas. Los ingenieros ya no lo engañaban. Habían dejado de mirarlo horas atrás. Para el mediodía, la plataforma insignia, un sistema valorado en 67 millones, estaba oficialmente inoperativa. Equipos enteros en empresas cliente no podían acceder a proyectos, ciclos de facturación o informes de cumplimiento. Los contratos garantizaban 99. Esa mañana, el número ni siquiera era del bosque. El incendio forestal finalmente había alcanzado el horizonte. Lo que comenzó como susurros y tickets de soporte ahora era un infierno público. Y Darren, él estaba en medio de todo, todavía insistiendo en que era solo un problema técnico, mientras el edificio ardía a su alrededor. Para las 7:15 am hora central, la crisis había llegado al piso ejecutivo. Las puertas de la sala de guerra se abrieron de golpe y Margaret Delaney, la CFO, entró como un juez llamado a presidir una ejecución. No era alta, pero el peso de su presencia hizo que los ingenieros se sentaran más erguidos. Gafas de lectura posadas en su nariz, tableta metida bajo un brazo. No perdió ni un segundo en saludos. «Hablen», espetó dejando caer la tableta sobre la mesa con un golpe que silenció la sala. Darren se aclaró la garganta, tratando de invocar su confianza de sala de juntas. «Estamos experimentando un tiempo de inactividad inesperado», comenzó, su voz tambaleándose. «Problemas de validación de licencias. Pero nuestro equipo de desarrollo está». Margaret lo cortó. Su tono era afilado como una navaja. «¿Los clientes están bloqueados o no?» Marcus, un desarrollador líder que no había dormido en 24 horas, habló con voz temblorosa. «Sí, el servidor de licencias está fuera de línea. La validación externa no puede hacer handshake. La cadena interna rechaza tokens». La mirada de Margaret se estrechó. «¿Quién tiene acceso?» El silencio que siguió fue sofocante. Los ingenieros se movieron en sus asientos, evitando el contacto visual. Finalmente, una administradora de sistemas llamada Brianna susurró: «Fue construido por Saurin Lane». No completó una transferencia completa de credenciales antes de irse. Margaret se reclinó lentamente, cruzando los brazos. «¿Ustedes pensaron que eso era temporal?» Darren intentó intervenir, su voz subiendo demasiado alto, demasiado rápido. «Centralización de infraestructura heredada. Ya estamos construyendo redundancia. Detente». Margaret levantó una mano. La sala se congeló. El nombre de Saurin Lane todavía está en el sistema. Un desarrollador junior se apresuró a teclear comandos en la consola, su pantalla reflejada en la pared. El texto verde se desplazó, luego se detuvo en una línea: «Bloqueado. Última edición hace 5 meses. Protocolo de reinicio. 2FA con token dual requerido. No disponible». Las palabras colgaron en el aire como un veredicto. Alguien exhaló tan fuerte que sonó como un neumático desinflándose. La voz de Margaret bajó, más tranquila pero letal. «Entonces no hay protocolo de reinicio sin sus tokens». Ana, la líder de seguridad, asintió con reluctancia. «Fue construido para máxima seguridad, sin anulaciones. Autenticación dual requerida. Presencia física». Darren soltó una risa nerviosa que se quebró a mitad de camino. «Ella no... Quiero decir, no parecía alguien capaz de hacer esto». Margaret giró la cabeza tan bruscamente que sus aretes tintinaron. ¿Hacer qué? ¿Construir un sistema que funciona? ¿O negarse a ser tratada como si no importara?
Su mirada lo atravesó hasta que se encogió en su silla. La sala quedó en silencio excepto por el zumbido inútil de máquinas muertas. Cada ojo fijo en el monitor de pared donde el nombre de Saurin brillaba como un fantasma tallado en los huesos del sistema. Margaret se puso de pie alisando su blazer. Llamen a legal ahora. Empiecen a calcular la exposición por violación de contrato. Hizo una pausa en la puerta, su voz bajando a un gruñido. Y encuéntrenla. Luego se fue. Tacones haciendo clic como el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva. El silencio que siguió a la partida de Margaret fue más pesado que el propio apagón. Nadie se movió por un largo momento, como si su comando hubiera congelado toda la sala. Luego, casi con reluctancia, los ingenieros volvieron a sus teclados, revisando directorios y documentación como buzos buscando sobrevivientes en un naufragio. Fue Jeremy, un administrador de sistemas junior que todavía usaba un mousepad de dragón, quien tropezó con el archivo, enterrado profundo en el archivo de Nochon, intocado durante meses. El informe parpadeó de vuelta hacia él como una bengala del pasado. Su título era simple y brutal: Evaluación de riesgo, punto único de falla. Fechado hace 6 meses. Autoría: Saurin Lane. La garganta de Jeremy se apretó mientras leía en voz alta. El sistema está demasiado centralizado bajo mis credenciales root. Necesita redundancia antes del Q3. Recomiendo transferencia de credenciales o estrategia de división de claves con protocolos multianulación. Nivel de riesgo: inaceptable. Línea de tiempo: urgente. La palabra urgente había sido subrayada 2 veces. La sala quedó quieta. El único sonido: el zumbido bajo de servidores luchando por respirar. Jeremy se desplazó más abajo. En la parte inferior del informe había una última línea escrita, con la precisión de alguien que ya había imaginado este mismo día. Si me voy sin transición, la recuperación será extremadamente difícil. Por favor, aborden esto antes de mayo. Nadie dijo una palabra. No tenían que hacerlo. Todos entendieron lo que significaba. Ella no los había saboteado. Les había advertido. Claramente. Formalmente. Por escrito. Y ellos lo habían ignorado. Darren se aclaró la garganta, desesperado por recuperar el control. Ok, eso suena serio, pero tal vez podamos darle un giro. Enmarcar esto como un problema de tecnología heredada. O una dependencia de terceros. Los clientes no van a... La voz de Margaret cortó a través de la sala por el intercomunicador. Estaba conectada desde su oficina ahora. Voz cortada y helada. Legal está en línea con Knox. Quieren prueba de que teníamos un plan de respaldo. No lo teníamos. Hasta que yo diga lo contrario, nadie habla fuera de esta sala, a menos que sea una disculpa o una renuncia. La línea quedó muerta. El peso de sus palabras se asentó como plomo. Los ingenieros evitaron los ojos de los demás, la culpa hundiéndose tan rápido como el apagón se extendía. Habían reído de su carpeta crítica. Pusieron los ojos en blanco ante sus advertencias. Dejaron que Darren la llamara peso muerto, y ahora la factura había llegado. Jeremy cerró el archivo. Sus manos temblaban. Ella nos dio todo lo que necesitábamos, murmuró. Simplemente no lo leímos. Al otro lado de la sala, el rostro de Darren se drenó de color. Él la había burlado en reuniones. Le había dicho al equipo que no podía adaptarse. La llamó una reliquia. Y ahora su nombre no solo estaba grabado en la base de código, estaba grabado en la lápida de la compañía. La verdad no era que Saurin Lane hubiera roto el sistema. La verdad era más simple, más afilada y yuco más condenatoria. Ella era el sistema. Y sin ella, ya estaba colapsando bajo su propia arrogancia. La palabra se extendió más rápido que... Para media mañana, susurros siseaban a través del edificio como estática. Daniel Greer está de vuelta. El fundador de Nexora Systems no anunció su regreso, sin correo electrónico, sin advertencia. Simplemente caminó a través del atrio de vidrio a las 10. Maleta todavía en mano, camisa de lino arrugada de un vuelo nocturno. Sin séquito, sin bienvenida escenificada,
Solo un hombre sacado de vacaciones por un incendio que ya había olido desde kilómetros de distancia. Cuando las puertas de la sala de guerra se abrieron, la atmósfera cambió instantáneamente. Las conversaciones se rompieron. Los ingenieros que no habían levantado la vista en horas se congelaron. Incluso Legal quedó en silencio. Daniel dejó su maleta junto a la mesa, escaneó el caos en los monitores y fijó sus ojos en Darren. Su voz era suave, quirúrgica. ¿Dónde está el memo de transición de Saurin? La sala se puso rígida. En la pantalla de pared, Jeremy todavía tenía abierta la evaluación de riesgo, el título brillando como una acusación, punto único de falla, núcleo de licencias. La mirada de Daniel volvió a Darren. ¿Dónde está? Darren titubeó. RH manejó eso. Había una carpeta. Ella no. ¿Quién firmó su baja? Daniel lo cortó. Silencio. Luego Darren se movió incómodo. Yo lo hice. Fue mi decisión. Daniel asintió una vez. Lento. Deliberado. Despediste a la mujer que construyó el servidor de licencias. Darren se apresuró. Era resistente. Mentalidad heredada. Necesitábamos ser ágiles. Ella no nos dejó rotos. Darren. Daniel cortó su defensa. Ya estábamos rotos. Ella solo dejó de sostenernos. La oración se agrietó a través de la sala como un mazo. Los ingenieros intercambiaron miradas, vergüenza parpadeando en sus rostros. El personal junior se sentó rígido, cabezas inclinadas, como si temieran que el aire mismo pudiera incendiarse. Daniel se volvió hacia Legal. Exposición. Priya, la asesora asociada, se acomodó las gafas. 12 era. 4 millones en reembolsos inmediatos. El daño a largo plazo a la confianza del cliente es incalculable. Daniel exhaló, medido. Luego miró de vuelta a Darren. Le dijiste a este equipo que ella era peso muerto, ¿no? Darren tartamudeó. Mira, no quise decir. ¿Y cuánto nos ha costado este supuesto peso muerto en 48 horas? El silencio hizo los cálculos por él. El tono de Daniel se endureció, frío como vidrio. Terminaste. Darren parpadeó. ¿Me estás despidiendo? No, dijo Daniel. Te estoy removiendo. Despedir implica dignidad. Tú no tienes eso. Obtienes ser escoltado mientras todos miran. Porque eso es lo que te ganaste. Burlarte de la brillantez mientras construías sobre su espalda. Seguridad se movió. Las protestas de Darren sobre principios y óptica se evaporaron en el zumbido de los servidores. Por primera vez en días, la sala respiró. Daniel se volvió de nuevo hacia el monitor brillante. El nombre de Saurin estampado en la parte inferior de la cadena de credenciales bloqueadas. Sin apartar la mirada, habló con Margaret a su lado. Encuéntrenla, dijo en voz baja. Y esta vez, páguenle. El correo electrónico llegó justo antes del amanecer, marcado a las... Se deslizó en las bandejas de entrada ejecutivas sin fanfarria, sin línea de asunto gritando por atención. Simplemente decía, oferta de consultoría, Saurin Lane. Dentro no había súplica, no había diatriba, no había demanda de justicia. Era una propuesta limpia redactada por un bufete boutique de abogados de Nueva York. Saurin ayudaría en la restauración segura de la infraestructura de licencias de Nexora, pero bajo sus términos. Indemnización completa contra cualquier reclamo de mala conducta. Una tarifa de consultoría de $1 por hora, facturada en incrementos de 15 minutos. Y lo más llamativo, una retractación escrita de cada declaración que la etiquetaba como incompetente, obsoleta o no esencial. Daniel leyó el correo 2 veces, luego lo empujó a través de la mesa hacia Legal. Páguenle, dijo simplemente, sin debate, sin regateo. Él entendía el apalancamiento cuando lo veía. Cuando Saurin regresó esa mañana más tarde, no fue a través de la entrada de empleados con un gafete en un cordón. Llegó en un sedán negro, escoltada como consultora externa. Nadie vitoreó, nadie aplaudió, pero susurros ondularon a través de los pasillos mientras pasaba. Algunos la habían burlado días antes. Ahora la miraban en silencio, observando al fantasma que había dejado que el imperio colapsara sin mover un dedo. En la sala de servidores, se movió como alguien que había memorizado cada hueso en el esqueleto. Una memoria USB.
una contraseña, un escaneo. Latido del corazón parpadeó de vuelta a verde. Uno por uno, los nodos se reconectaron. Los tableros se despejaron. Los usuarios se reautenticaron. El sistema que había sangrado rojo durante días exhaló de vuelta a la vida bajo sus manos firmes. Le entregó a Daniel un disco duro delgado al salir. Documentación actualizada, plan de redundancia, plantilla de acceso basado en roles. Todo lo que no me dejaron implementar. Su voz era calmada, desapegada, no enojada, solo terminada. Luego agregó, casi como una ocurrencia tardía: la próxima vez promuevan desde dentro. Las puertas del elevador se cerraron detrás de ella. Daniel se quedó en el pasillo mirando el disco. Las palabras que escaparon de sus labios resonarían a través de los pasillos de Nexora durante meses. Dios nos ayude. ¿A quién acabamos de despedir? A veces, la fuerza no se trata de gritar más fuerte, se trata de saber cuándo alejarse y probar que el silencio puede ser el arma más afilada de todas. ¿Alguna vez has sido subestimado en el trabajo? Deja tu historia en los comentarios. Dale like si esto resonó contigo y comparte este video para que otros sepan que no están solos. No olvides suscribir. Tu apoyo mantiene estas historias vivas.